Yo he sido muy claro en esto. El primer acto de corrupción que existe es cuando uno se postula para algo que no conoce y que no sabe cómo manejarlo. Es como que si yo mañana me voy a postular para ser piloto de una aerolínea comercial y pilotear un avión. Yo no soy piloto, yo no puedo pilotear el avión. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, veo que a río revuelto ganancia de pescadores, una cantidad de candidatos que no los he visto actuar en la palestra pública ni en el servicio público de en años, y que no le han entregado una carta credencial al país de ningún resultado. Sin embargo, aparecen a última hora a escribir candidaturas. Entonces, es una locura. Por lo demás, cada ciudadano tiene el derecho a postularse como candidato y yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que realmente estar atento de quienes pueden resolverle sus problemas en la práctica, no en la teoría, y quienes no, porque el pueblo vota por sí mismo, no vota por el candidato. Y sobre esa línea, ingeniero Kronfle, desde su propuesta como precandidato a la presidencia de la República, ¿cuáles son los puntos más relevantes que usted quiere defender para intentar captar la atención del electorado? Le agradezco la pregunta, pero conozco muy bien que los problemas más apremiantes del país, hay muchos, pero los más apremiantes en este momento son seguridad y el tema de la economía, la generación de ingreso y de empleo. Miren, en tema de seguridad hemos sido absolutamente claros que primero vamos a tener mano dura contra la delincuencia. No puede ser posible que los delincuentes estén sueltos y el pueblo esté tras las rejas. Lo segundo, que el presidente de la República, él mismo, tiene que ser el que lidere y respalde a las fuerzas del orden, un respaldo total y absoluto para que puedan utilizar de manera legal y pertinente las armas de fuego. Lo tercero es que hay que destituir pues, y sancionar a todos estos jueces y fiscales corruptos que dejan a los delincuentes libres y hacen como que si fueran estos un hotel, entran y salen de las cárceles como hoteles. Lo cuarto es que vamos a combatir y a sancionar eh, todos aquellos delitos que también están relacionados contra las mujeres, el femicidio, por ejemplo, y replicar el programa Amiga No Está Sola, por ejemplo, que lo maneja muy bien Dayana Pazle, que es mi binomio, en todo el territorio nacional. Y acabar con con el secuestro, acabar con el robo, acabar con la extorsión, acabar con el homicidio, acabar con la violación, que son los delitos comunes que sufren todos los días los ciudadanos de pie en el Ecuador. Hoy, si usted revisa las estadísticas, el Ecuador es el país de América Latina con más homicidios violentos por cada 100.000 habitantes, 44.5. Lideramos en América Latina eso, imagínense, qué vergonzoso. Y por el otro lado, julio pasado, el mes de julio, fue el mes con más violencia en el Ecuador. Entonces, eso vamos a combatirlo de raíz. Estamos a esta hora hablando con el presidente de la Asamblea Nacional, pero esta vez desde la perspectiva de su precandidatura a la presidencia de la República. Nos referimos al ingeniero Henry Kronfle, candidato a la presidencia por el Partido Social Cristiano. Tenemos hoy a Vicente Andrés Tallano con nosotros para una consulta en particular, ingeniero Kronfle. Con mucho gusto. Estimado presidente, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho se ha hablado de que antes del 2 de octubre usted tendría que renunciar a su curul y, por supuesto, por consiguiente, a la presidencia de la Asamblea Nacional y que la Asamblea pasaría a estar en manos del correísmo. Pero también se dice de que Viviana Veloz también va a ser candidata a la reelección para su curul. ¿Qué va a pasar con la primera vicepresidencia, con la presidencia, vicepresidencia, la primera presidencia, vicepresidencia y la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional después del 2 de octubre? Gracias por la pregunta. Yo sé que esto es medio un enredo, pero déjeme ponérsela muy claro. A ver, lo primero que va a pasar es si yo renuncio el 2 de octubre, que tendré que renunciar, porque yo sí respeto la ley. Yo no busco que el procurador me diga algo para poder ser candidato y presidente al mismo tiempo. Yo no, yo cumplo con la ley a rajatabla. Tengo que renunciar máximo el 2 de octubre, renunciaré el 2 de octubre. Sube Viviana Veloz, primera vicepresidenta, a la presidencia de la Asamblea y queda vacante la primera vicepresidencia. Ahí estamos buscando los votos de mayoría para poder asumir un social cristiano esa primera vicepresidencia. ¿Por qué es tan importante? Porque esa primera vicepresidencia va a ser el presidente encargado, mientras Viviana Veloz ya en los primeros días de enero o finales de diciembre de este año tenga que pedir licencia. Entonces el primer vicepresidente va a quedar como presidente encargado. De ahí que ese perfil tiene que ser una persona que no está en la situación de reelección, es decir, que no tenga que pedir licencia a él también, porque de lo contrario sería un problema.
Entonces, estamos buscando esa persona que va a ser la que va a manejar la asamblea por un periodo aproximado de 2 meses, desde que comienza la campaña electoral hasta que finiquiten los resultados del Consejo Nacional Electoral de la primera vuelta. Y volveríamos a tomar control como Partido Social Cristiano de la presidencia, esta vez de manera encargada de la Asamblea Nacional. Ingeniero Kronfler, el país está afrontando seguramente una de sus situaciones más complicadas en las últimas décadas, una descomposición a nivel institucional, la infiltración del narco dentro de las instituciones. Se ha hablado incluso de manera sostenida sobre la narcopolítica. ¿Es esta elección una elección crucial para el futuro del país? Es decir, ¿cuáles desde su visión son los riesgos que estamos corriendo de no elegir correctamente en esta ocasión? Que sigamos haciendo lo mismo que nos está llevando al desastre. Pues yo no creo que cuando usted habla con todos los sectores productivos, no hay sector productivo que no le diga que está mal, excepto la venta de comida y la venta de medicinas. Todo lo demás está por el piso. Por eso es que nosotros hemos dicho que el ciudadano sabe administrar mejor el dinero cuando lo tiene en su bolsillo que lo que puede hacer el Estado con el dinero, y de ahí la baja de impuestos. Mire, hemos propuesto bajar el IVA del 15% al 12% inmediatamente y llegar al 10% al final del gobierno, es decir, después de 4 años. Segundo, que todos los productos de la canasta básica estén exonerados del IVA. Hoy solamente el 40% está exonerado, el 60% paga. Hay 208 productos de los 359 de la canasta básica que pagan IVA, como por ejemplo los detergentes, el jabón para lavar, el papel higiénico, la crema dental, el café soluble, el champú, la gaseosa, y le puedo decir muchos más. 0% de IVA, por ejemplo, para los insumos médicos. ¿Cómo es posible que las jeringuillas paguen IVA? Un bloqueador solar pague IVA, un pañal pague IVA, la gasa pague IVA, el esparadrapo pague IVA, la mascarilla pague IVA. O sea, es una locura esto. Y 0% de IVA también para los insumos agrícolas. Hay que reverdecer el campo. Machetes, palas, picos, instrumentos de poda, bombas de fumigación, arados, tractores de ruedas, es decir, todos los insumos que requiere el sector agrícola también con 0 IVA. Y como le digo, y lo demás del 15 al 12. Y el sector turístico, que es muy importante, porque está quebrado después de la pandemia y ahora con una ola de violencia en el país y de inseguridad terrible, por lo menos 5 años 0 de IVA al sector turístico, por 5 años, para que pueda recuperarse. Está quebrado este sector. Y eso son divisas, es como exportar el sector turístico. Entonces, es muy importante que se tomen las medidas rápidamente en materia económica para devolverle el dinero al bolsillo de la gente y que el ciudadano de a pie pueda comprar, las empresas puedan vender y entonces pagar tributos sobre esa venta, pueden invertir y generar el empleo. El empleo no se crea por decreto, jamás. Si no, pues firmaríamos un decreto diciendo que hay 1 millón de empleos. El empleo tiene que crearse a partir de las condiciones que le estoy diciendo, creciendo la economía. Por eso es que me da risa cuando los políticos dicen, vamos a hacer 100.000 empleos, 200.000 empleos. Nunca dicen dónde, nunca dicen cuándo, nunca dicen cómo. Solo se habla. Por eso ya el país necesita seriedad, no necesita improvisaciones, no necesita demagogos, no necesita teóricos, necesita gente práctica que ha puesto cartas credenciales, que ha enseñado al Ecuador, que sabe administrar y que ha dado resultados en la función pública y que no va a ser un gobierno de ministros de amigos, de la primera chamba, no de los que están alrededor, sino de gente proba y probada que puedan realmente resolver los problemas del país de manera urgente. Presidente, usted ha hablado ya de la tan necesaria y anhelada reactivación económica y de aquello que hay que hacer para alcanzar el empleo y combatir esos indicadores macroeconómicos que sin duda son muy preocupantes y si nos ponemos a hablar de la caja fiscal más aún. Ahora quisiera preguntarle la visión de país que tiene usted con respecto a la inversión social. Está comprobado de manera científica, lo hemos visto, la influencia y la potencia que tiene la inversión social para combatir, por ejemplo, temas que hoy nos preocupan tanto a los ecuatorianos, como usted bien decía, que es la crisis de seguridad y de inseguridad que vivimos. ¿Cuál es la visión que tiene usted, la CES y aliados, y por supuesto también su binomio Dayana Paisley con respecto a la inversión social? ¿Qué necesita el Ecuador? El Ecuador necesita todo porque está todo mal. La inversión social es el mejor plan económico. Escúchenseme bien. El programa social es el mejor plan económico que pueda tener el país. Nosotros hemos acarreado una deuda en 187 años de la República de 42.000 millones de dólares y en los últimos 7 años hemos llegado a duplicarla, 84.000 millones de dólares. Es decir, los últimos 7 años nos hemos endeudado en lo mismo que los 187 primeros años de la República. Si usted sigue haciendo lo mismo, ¿piensa que va a tener resultados diferentes? No,
Vamos a seguir cayendo. Próximamente la deuda estará en 100.000, 120.000 millones de dólares, imposible de pagar. Entonces, aquí hay que priorizar. Hay una deuda grande, entonces, ¿cómo se va a priorizar el dinero? A través de un presupuesto general del Estado que no sea poco ingreso y mucho gasto, sino que sea un mecanismo de desarrollo. Primero, hay que pagar la deuda interna en lo social, en la salud, en la educación, en la seguridad, en la obra de infraestructura para el desarrollo del país, en que no haya más apagones porque se necesita electricidad, en desarrollar petróleo, minería. Es decir, primero la deuda social y luego a esos tenedores de bonos que muchas veces se dicen internacionales y que sabemos todos que son locales disfrazados de internacionales. Se les va a pagar, sí, porque el Estado es uno solo y hay que pagar, pero van a la cola, señores. Primero vamos a atender la deuda social, en educación, en salud, en obra de infraestructura y en seguridad. No puede seguir muriendo jóvenes y señoras que no pueden hacerse, o gente de la tercera edad que no puede hacerse diálisis, porque no hay plata para pagar a las dializadoras. O de cáncer se muere la gente porque no hay cómo pagarle a los prestadores de servicios como Solca, la Junta de Beneficencia, que atienden lo que el Estado no puede atender. Pero si hay plata para pagar los tenedores de bonos, ¿cómo es esto? ¿Cuáles son las prioridades del Ecuador? Eso se acabó, señores. Toda deuda se va a honrar, pero tenemos que honrar primero la deuda social y luego la deuda externa. Diferenciar entre lo imprescindible y lo importante, en palabras del presidente de la Asamblea Nacional. En efecto, ingeniero Kronfle, hablemos para finalizar. Y lo humano, discúlpame, lo humano. Totalmente. Lo humano, que es lo más importante. Lo humano, el ser humano está por encima de cualquier cosa. No podemos desaprender al ser humano. Para ir cerrando esta entrevista, ingeniero Kronfle, desde luego agradecemos el tiempo que usted nos ha dispensado en medio de sus actividades. Hablemos un poco de las posibilidades dentro del tablero. Usted, como conocedor de la política, sabe que Revolución Ciudadana tiene un candidato con un porcentaje casi histórico de aprobación, independientemente a quién pongan en la papeleta. El candidato presidente, es decir, el oficialismo, corre con una ventaja en particular porque aparece todos los días en medios de comunicación, promociona obras y eso trae una aceptación. Usted también lo conoce. Y Jan Topic, el ex candidato del PSC en la reciente elección presidencial, que en principio no iba, patea de alguna manera el tablero electoral colocándose en una casilla también. ¿Qué posibilidades reales tiene la candidatura suya y la del PSC en medio de este, digamos, proceso bastante disputado? Déjeme contestarle de manera integral. Primero, el Partido Social Cristiano quizás está más fuerte que en los últimos 20 años como estructura política a nivel nacional. Ese es el vehículo, ¿ok? Ese es el vehículo. Vamos separando las cosas. Y ahí tenemos nosotros una estructura muy, muy fuerte. Quizás la segunda estructura más fuerte del país en materia de partido político. Segundo, ¿quién conoce el tejido social y el tejido productivo del Ecuador? Aquí lo tiene Henry Kronfle, porque yo he estado presidiendo todos los gremios de la producción del país, desde la Cámara de Industria de Guayaquil, la Federación de Industria del Ecuador, el Consejo Consultivo Empresarial Andino, la Asociación de Industriales Latinoamericanos, el Comité Empresarial Ecuatoriano. Es decir, conozco perfectamente el tejido productivo y desde el tejido social he profundizado tanto conocer el Ecuador en 8 años. Este es mi 8º año de gestión en la Asamblea Nacional y ahí llegan todos los problemas sociales. Tercero, ¿quién ha demostrado éxito? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Éxito en lo personal, en lo familiar, porque hay que cuidar a la familia ecuatoriana, eso es lo primero que tenemos que hacer. Nos hemos olvidado de los valores de la familia. Aquí hay que cuidar a la familia ecuatoriana, hay que respetar a la mujer, porque al lado, no atrás, al lado de un gran hombre hay una gran mujer, y atrás de una gran mujer hay una gran familia. Hoy a la mujer, mire lo que está pasando en el binomio actual. Se la trata, se la discrimina. O sea, la mujer no solamente que complementa, sino que ayuda y además hace posible que las cosas salgan bien en el país. Entonces, eso es muy importante, tener el tema de la familia común. En lo profesional, he tenido éxito en lo profesional. En lo gremial, he tenido éxito en lo gremial. En lo político, todo el mundo está viendo con muy buenos ojos el resultado de la Asamblea. 78% hemos completado de la agenda legislativa. Imagínense, el 78% en 8 meses, 27 leyes enfocadas en seguridad, en generación de empleo, en inversión, en equidad salarial, en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hay que ver los candidatos también desde la óptica de qué es lo que le han entregado. El primer acto de corrupción es postularse, como le dije, para un puesto en que no
se sabe Ujú. qué hacer, no se ha entregado ninguna carta credencial y finalmente se está pescando en río revuelto. Yo tengo pragmatismo. A mí me gustan los resultados. El bla, bla, bla no me gusta. Los resultados. Y tanto es así que yo creo que el pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta que ahora en las postulaciones de las candidaturas, solo nosotros hemos hecho una propuesta en firme al país. Los demás, ¿qué han hecho? Presentar a sus familiares. ¿Qué es lo que han hecho los demás? Entonces, mucho cuidado con este tipo de cosas. Por eso le digo, nosotros estamos muy fuertes. La gente sabe, la gente conoce los resultados, la gente genera confianza cuando el político no miente y dice la verdad. Y por eso es que esta vez fuimos con candidato propio y no en alianzas, porque antes las alianzas, ¿qué es lo que hacían? Aceptaban la tesis nuestra, la prometían en la campaña, cuando llegaban al poder se olvidaban. Nosotros no solo que prometemos, nos comprometemos y cumplimos, porque no somos mentirosos, y lo han visto ustedes en la Asamblea Nacional, cómo se ha ido cumpliendo con la agenda legislativa de manera transparente y eficiente. Entonces, creo que todo eso tiene un peso muy importante Sí. para tener un resultado electoral cuando el país ya no aguanta más, ya no puede ser la primera chamba, ya no puede ser el amigo que está ahí en el puesto público. Tiene que ser gente, la mejor gente del país, y buscar, como lo hemos venido haciendo, un programa de gobierno consensuado desde las bases, desde el ciudadano de pie, y no dirigido desde la presidencia de la República como un todólogo que sabe qué palancas mover y zarandear para decirle a la gente qué es lo que necesita. La construcción es al revés, es de abajo hacia arriba. El presidente es el servidor, no es el mandante. Sí. Es el que tiene que cumplir con el deseo del pueblo, no ordenarle al pueblo. Y eso se tiene que entender en el Ecuador y esperamos que así sea. Presidente, una consulta final. Entonces, ¿no veremos al PSC con ninguna alianza hasta el 31 de agosto, inclusive si hay otro candidato que quiera unirse a su candidatura? Cualquier alianza en tesis, más no en candidato. Es decir, si alguien quiere unirse a la tesis del PSC, bienvenido sea que se una a la tesis del PSC. Bienvenido. Pero el país requiere una tesis que resuelva, porque si seguimos haciendo lo mismo, que es lo que se ha venido haciendo, entonces no vamos a resolver absolutamente nada y mire dónde está el país, nada funciona. Entonces, la tesis es lo que vale aquí más que nada, la tesis. Y de ahí el candidato, por supuesto, tiene que ser el que pueda llevar la tesis de la mejor manera, demostrando a la sociedad lo que le acabo de decir: probidad, experiencia, energía de un joven, experiencia de un viejo, suficientes cartas credenciales, un historial de que ha cumplido con el Ecuador, de que es una persona proba y probada y que está dispuesto a hacer los cambios radicales que necesita el país en pro de la gente. La obra social, seguridad, salud, educación y obra de infraestructura. Queremos agradecer al ingeniero Henry Kronfle, el candidato a la presidencia por el Partido Social Cristiano, aquí en Radio City, dando no solamente comentarios de la situación política actual del país, sino también hablando de sus propuestas en función de su candidatura en binomio con Diana Pasley. Seguimos en Así Amaneció cuando son las 8 de la mañana y 53 minutos.